Buenas noches. Buenas noches a todos y bienvenidos a esta Casa del Pensamiento Económico que está dedicada a esta sesión a dos ponencias sobre la obra de Tomás Piketty, de la cual ustedes ya han oído hablar mucho. Pues posiblemente se trata del autor que ha producido mayor impacto en la historia del pensamiento económico. No había habido nunca antes una obra que alcanzara el nivel de popularidad y de aceptación por parte de una comunidad académica que la de Piketty. Entonces la Academia ha organizado una serie de foros, este es el segundo, y en la que vamos a oír tercero, en la cual vamos a oír dos ponencias, una del presidente de la Academia, Julio Silva Colmenares, divergencia entre valor y precio del trabajo y la distribución de la tierra, y la otra del ingreso, y la otra del doctor Diego Otero, la deconstrucción del capital en el siglo XX. Entonces, sin más, pues comencemos ofreciéndole la palabra al doctor Silva Colmenares para su intervención. Buenas tardes. Mi presentación voy a tratar de hacerla corta y va a tener más preguntas que respuestas, como es el trabajo sobre el cual vamos a hablar en la tarde de hoy, y por consiguiente va a ser probablemente muy polémica para muchas personas. Vamos a ver quién no quiere funcionar esta cosa. Pilar. No quiere funcionar. ¿Ah? Bueno, vamos a trabajar tres puntos básicos en esta presentación. Primero, a referirnos a algunos aspectos del trabajo de Piketty que pueden ser polémicos. Luego, otros aportes sobre lo que ha ocurrido en los últimos 30 o 40 años y con una mención especial al caso de Colombia. Luego, la hipótesis de trabajo que queremos seguir en los próximos meses, en una profundización que queremos hacer en esto, que tiene como dos puntos de referencia específicos, que es retomar la idea de trabajo abstracto y trabajo concreto de Marx y valor y precio del trabajo, que son temas muy poco discutidos hoy en día. Y finalmente lo que creo yo que es el punto central de lo que ha ocurrido, es la centralización del capital, que me parece que es el punto fundamental de la discusión en el futuro. Piketty pone como punto de partida, digamos, dos referencias para él muy importantes. Uno es lo que él llama el principio de acumulación infinita de Marx. Yo diría que Marx en realidad nunca habló de acumulación infinita, sino de acumulación permanente, y lo explicó muy bien, que es otra cosa completamente diferente. Y la teoría del final feliz de Kuznets, pues que muchos de nosotros conocemos, y se hace dos preguntas que me imagino que muchos de ustedes leyeron en la introducción del libro de Piketty, que es una alrededor de la propuesta de Marx de cómo mirar el proceso de acumulación en el capitalismo, y la segunda sobre la propuesta de Kuznets, y hace una reflexión final que dice que es tiempo de reubicar el tema de la desigualdad en el centro del análisis económico y de replantear las cuestiones propuestas en el siglo XIX. Yo creo que esto se viene haciendo en el mundo mucho antes de Piketty. Hace muchas décadas en los medios académicos se viene discutiendo sobre la desigualdad en la distribución del ingreso, sobre los problemas que tiene la acumulación en el capitalismo, pero yo diría fundamentalmente sobre la centralización del capital, que es lo que queremos ver en más profundidad nosotros. Y Piketty
también todos ustedes lo habrán visto, muestra como tres momentos distintos en lo que él llama una curva en U de gran amplitud, que es el periodo de 1870-1910, donde muestra que la relación del capital al ingreso era de 6 a 7 veces, luego a mediados del siglo XX, no quiere funcionar esto, hacia mediados del siglo XX, donde esa relación, según los cálculos que hace Piketty, baja de 2 a 3 veces, y luego entre final del siglo XX y principios del siglo XXI, que sube nuevamente a 4 o 6, pero no llega a los niveles de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. El problema que hay aquí en esta definición de Piketty de capital es que él maneja una definición muy amplia de capital. Entonces el problema es que en realidad ahí en el libro de Piketty se le pierde a uno la relación entre trabajo y capital, porque él trabaja, por ejemplo, una definición de capital que dice es el valor total de la riqueza privada, inmobiliaria, financiera y empresarial neta de deudas, donde la mayoría de las personas que tienen vivienda no lo consideran un capital, lo consideran un ahorro, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no les renta, solamente lo utilizan como un ahorro para poder vivir en condiciones decentes, y es una parte muy importante de la sumatoria que maneja Piketty como capital. Luego da una definición mucho más amplia, dice el capital se define como el conjunto de los activos no humanos. Obviamente no mete el capital humano ahí, porque no hemos aprendido a medirlo todavía, que pueden ser poseídos e intercambiados en el mercado, y vuelve y te dice, pueden ser inmuebles, viviendas, capital financiero, profesional, máquinas, patentes. Es decir, está incorporando elementos que en el capitalismo no son capital, ¿no? Porque en el capitalismo el capital hay que entenderlo como el capital que mueve el capitalismo, porque el ahorro que hacen las personas es diferente al capital que mueve el capitalismo. Y dice más adelante, para simplificar, utilizaremos como sinónimos capital, riqueza, patrimonio. Entonces, podemos recordar muy rápidamente que esa definición de capital no tiene nada que ver con la definición de capital que da Marx. Para Marx, capital no es un conjunto de bienes, no, es una relación social, fundamentalmente, que se da en el capitalismo. Los bienes han existido antes del capitalismo y existirán después del capitalismo, pero quien tiene capital es el capitalismo, porque es una relación social que se crea es en el capitalismo, ni antes ni después del capitalismo. Y lo mismo en la definición de riqueza. Uno no puede asimilar riqueza a patrimonio o riqueza a capital. Hay una definición muy antigua de Smith, que dice que riqueza en realidad es lo que produce una sociedad para vivir en condiciones adecuadas. Es lo que utilizamos todos nosotros todos los días para poder vivir. Puede que una parte de esa riqueza se vuelva capital y se someta a un tipo nuevo de relación social. Pero cuando yo utilizo una vivienda o utilizo un carro para transportarme o utilizo unos muebles en mi casa, no lo estoy utilizando en una relación social de capitalismo, sino lo estoy utilizando simplemente como un medio personal para satisfacer unas necesidades. Ese es el fin de la riqueza. El fin de la riqueza es satisfacer necesidades, no acumularse. En realidad, en el pensamiento del siglo XVIII y del siglo XIX, la riqueza era para satisfacer necesidades de las personas. Piketty plantea también una desigualdad que seguramente muchos de ustedes la habrán leído, que puede ser cierta. ¿No? Puede ser cierta, y él demuestra ahí con unos cálculos que hace que efectivamente eres mayor que G en un periodo de largo muy tiempo, pero también depende cuáles son lo que uno pone de dividendo y de divisor en un sistema de ecuaciones de este tipo. Por ejemplo, pone que G es el valor de la producción, pero el valor neto de la producción, que es el valor agregado. Entonces podría decir también el valor bruto de la producción. Podríamos utilizar distintas variables ahí y
podría seguramente darle diferentes resultados. Y él hace la propuesta, digamos, como central de su trabajo, ¿no? Cuando la tasa de rendimiento del capital supera de modo constante la tasa de incremento de la producción, es decir, R es superior a G, ¿cierto? Lo que se van a producir son un conjunto de desigualdades insostenibles, arbitrarias, que van a cuestionar al modo de producción capitalista. No es ahora. Yo diría que desde el siglo XVIII se viene cuestionando el modo de producción capitalista por ese tipo de desigualdades que va produciendo y que son inherentes al sistema. Y por consiguiente, al ser inherentes al sistema, no se pueden cambiar de manera circunstancial o de manera casuística. Habría que buscar soluciones de otro tipo. Soluciones que la misma historia va buscando, como lo ha venido buscando en la historia en los últimos miles de años. En los últimos miles de años la sociedad humana ha tenido muy diferentes formas de organizarse. Y aquí estamos y somos ya 7.000 millones de personas. Y probablemente cuando seamos 8.000 millones o 9.000 millones de personas, viviremos bajo normas sociales distintas, ¿cierto? Y será una sociedad diferente, pero también con problemas, como el capitalismo, y siempre estaremos con una sociedad que tiene que estar solucionando permanentes problemas, porque eso es el desarrollo. El desarrollo es contradicción permanente, ¿cierto? Y una sociedad, un ser que se desarrolla, siempre estará en contradicción permanente y siempre tendrá que estar solucionando permanentemente esas sociedades. Esto era un poco lo que decía yo hace un momento. Y aquí están los datos que muestra Piketty, ¿no? Entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX, la participación del capital oscilaba entre el 35 y el 40% en los dos países donde se puede medir eso de forma más razonable, que es en el Reino Unido y en Francia. Luego, a mediados del siglo XX, baja a 20-25%, y finales del siglo XX y el siglo XXI sube a 25-30%. Un poco el supuesto que está a lo largo de todas las páginas del libro de Piketty es que esto es producto de la acumulación del capital. Yo diría que no, la hipótesis principal mía es que es producto de la centralización del capital, que es un fenómeno completamente distinto a la acumulación del capital. Y él muestra pues que ahí había unas tasas de rendimiento que, de acuerdo con esa fórmula que él plantea, que sigue más o menos el mismo tipo de curva. 5 6 en el siglo XVIII, siglo XIX, sube al 7-8%, como es natural porque sube la relación de ingreso-capital, y baja al 4 o 5% entre el final del siglo XX. Simplemente esto es digamos, surge del cambio que hay en la relación entre ingreso y capital. Y por consiguiente, la relación del capital tendría el comportamiento inverso, porque simplemente es la otra parte de la ecuación. Aquí estamos hablando de una ecuación de reparto supuestamente entre capital y trabajo, pero, repito, partimos de una definición equivocada de capital. Luego, entonces, tenemos que entre finales del siglo XVIII y el siglo XIX oscila entre 60 y 65, y luego a finales del siglo pasado bajan en relación con los mediados del siglo pasado. Luego tendríamos, digamos, otras fuentes un poco más recientes, como para ver que lo que muestra Piketty es cierto. Lo que pasa es que seguramente no lo muestra de la mejor manera posible, ¿cierto? Pero es cierto, absolutamente cierto, y eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿cierto? Y esa, digamos, es lo que está consumiendo al capitalismo, no importa de qué punto de vista uno lo mire. Por ejemplo, en un trabajo de la OCDE se dice, en los años 60 del siglo pasado, el trabajo participaba en el 75% en 16 países ricos. A finales de la primera década de este siglo, esa participación bajó al 65%. Es decir, pues, por donde uno lo mire va a encontrar más o menos el mismo fenómeno. El trabajo, si miramos los países pobres, pero esta es la participación del trabajo en los países de ingresos altos, la participación del trabajo en 16 países pobres sigue más o menos una tendencia similar, baja del 62 al 58%, más o menos en un periodo similar. Y
la OIT dice en un boletín de prensa del año 2012, dice, una mayor parte de la torta nacional se ha transformado en ganancias y los trabajadores han recibido una menor proporción. Datos recientes muestran que esta tendencia ha estado vigente durante décadas, yo diría desde siempre, con oscilaciones, como lo muestra el trabajo de Piketty, contradiciendo hipótesis formuladas anteriormente. El Informe Mundial de Salarios del 2010-2011 vuelve a identificar la misma tendencia con una participación decreciente del trabajo en 17 de 24 economías desarrolladas. La OECD vuelve otra vez en otro informe, dice que existe una tendencia similar y que probablemente lo que hay es una diferencia entre el aumento de la productividad y el aumento de los salarios, lo cual también es cierto. En las últimas décadas eso es lo que hemos encontrado. La productividad sube a mayor ritmo que los salarios y por consiguiente se va ampliando la brecha, que es un poco un punto focal que hay que profundizar más en la investigación en el futuro. Miramos lo que ocurrió en Colombia. Si nosotros miramos 2 años que más o menos pudo encontrar información similar, hacia atrás del año 1994 y el año de 2012, es decir, comparado en un lapso de 18 años, que ha encontrado la remuneración a los asalariados en términos generales ha bajado del 50 al 42%. Aquí en la remuneración de los asalariados tuvimos que hacer el mismo truco que hizo Piketty en su libro. Y es que desde los años 90 nos inventamos una categoría en las cuentas nacionales que llamamos el ingreso mixto. El ingreso mixto es un tipo de ingreso que combina ingreso del trabajo e ingreso del capital, ¿no? Y que está subiendo en todos los países por las diversas modalidades o cómo han cambiado las modalidades de pago del trabajo hoy en día. Él tomó la decisión de repartir de manera proporcional el ingreso mixto a la remuneración y al excedente bruto. Aquí hicimos el mismo ejercicio y vemos que de todas maneras la remuneración a los asalariados baja del 50 al 42 y el excedente bruto de explotación, el de los trabajadores baja del 50 al 42 y el excedente bruto de explotación, es decir, la ganancia del capital, en los términos que utiliza Piketty, va a subir del 40% al 46%. Y ya vemos en la última columna que eso refleja obviamente en tasas diferentes de crecimiento de esas variables. Y recordemos que en el cuadro anterior veíamos nosotros que la participación del trabajo en los países ricos es del 65%, en Colombia es del 42%. En los países pobres, los similares a nosotros, es del 58%, en nosotros es del 42%. Es decir, nosotros tenemos una situación más crítica que los países pobres del mundo. Y eso lo hemos demostrado hace muchísimo tiempo en Colombia. El problema es que no ha habido la voluntad política de meterle mano al problema. ¿Por qué? Por la debilidad de los trabajadores, que es lo que ocurre en este momento en todo el mundo. Y vemos la distribución del ingreso en Colombia, que encontramos la misma situación. El decil 1 prácticamente se mantiene con menos del 1% de todo el ingreso. El decil 10, es decir, los más ricos, tienen casi el 50% del ingreso, pero si bajamos a lo que llaman hoy el 1%, y el 1 por 1000 de los super ricos, encontramos que de ese 46%, que tiene el 10% de los ricos, el 1% de los ricos tiene el 20%. Es decir, casi la mitad del ingreso del decil superior de la sociedad nuestra tiene la mitad del ingreso. Y el 1 por 1000 tiene entre el 8 y el 6% del ingreso. Un poco lo que tienen los países ricos, más o menos en este momento. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Un poquito complicada de explicarla, pero vamos a ver si podemos definirla no esta noche, sino en los próximos meses. Precisarla más porque este es un trabajo que nos va a gastar tiempo. ¿De qué idea partimos? Los trabajadores en general
reciben como remuneración por su trabajo concreto, y luego vamos a ver un poco con Marx qué entiende por trabajo concreto, un precio específico, es decir, concreto, que lo puede medir, específico, que cada vez corresponde menos a su valor, es decir, al valor de los trabajadores como trabajo abstracto, o sea, a su aporte a la creación de la riqueza social. Esta divergencia entre valor y precio del trabajo, creciente hoy, tendría como razón explicativa principal no tanto la acumulación del capital, poco lo que yo veo que es la insinuación fuerte en el libro de Piketty, cuyo ritmo más bien ha disminuido, si uno lo mira con cuidado, ¿cierto? Solo está aumentando últimamente, cuanto a la centralización del capital. Esto es la diferenciación de los capitalistas, proceso del cual han surgido unas empresas gigantescas en el mundo. Hace poco daban el dato, 80 personas dueñas de la empresa más grande del mundo tienen los mismos activos que 3.500 millones de personas en el mundo. Sí, la mitad de la población del mundo tiene los mismos activos que 80 personas, que son los dueños de estos supergigantes que hay en el mundo. Y esas empresas, en alianzas o solas, han desarrollado el poder suficiente para distribuir en su favor una mayor parte del excedente en perjuicio de los trabajadores, quienes han visto disminuido su poder de negociación como clase social. Es decir, no es un problema económico, sino es un problema político. Estamos enfrentados a un problema político, fundamentalmente, y no a un problema económico, que hay que solucionarlo por la vía de las soluciones políticas y no por la vía de las soluciones económicas o de las soluciones legales. ¿Cuál creemos que puede ser el aporte de Marx que nos permita profundizar un poco en este trabajo? Algo que el mismo Marx en carta a Engels en 1867 le dijo: para mí lo más importante de mi libro es, primero, haber descubierto el carácter dual del trabajo, más importante que el estudio de la plusvalía. La plusvalía la pone en segundo lugar. Dice, en segundo lugar estaría el análisis de la plusvalía, pero en primer lugar estaría, como gran aporte de Marx, el carácter dual del trabajo. ¿Qué descubrimos ese estudio durante el siglo XX? Durante el siglo XX no le metimos mano mucho a estudiar el carácter dual que tiene el trabajo de los seres humanos y que hoy en día ha crecido muchísimo por efecto de la revolución científico-técnica. Y vean lo que dice Marx. Nadie hasta ahora, voy a saltarme al tercer renglón, nadie hasta ahora había puesto de relieve críticamente este doble carácter del trabajo representado por la mercancía. Es decir, ese trabajo abstracto y concreto obviamente lo ve más representado en la mercancía. Todo trabajo es, de una parte, gasto de la fuerza humana de trabajo en el sentido fisiológico, y como tal, como fuerza, como trabajo humano igual o trabajo humano abstracto. Es decir, el trabajo humano es el trabajo general, en genérico, de la fuerza de trabajo, y forma el valor de la mercancía. Pero todo trabajo, de otra parte, es gasto de la fuerza humana de trabajo bajo una forma especial y encaminada a un fin, y como tal, como trabajo concreto y útil, produce los valores de uso. Es decir, el trabajo concreto produce el valor de uso, es decir, lo que está en las fábricas, lo que se vende, lo que tiene un precio, y el trabajo abstracto crea la riqueza, que es lo que no se valoriza. Entonces, ahí en esa diferencia entre crear riqueza y crear valor de uso, valor concreto, estaría la diferencia creciente que se muestra en estas cifras sobre la distribución del ingreso en el mundo, y que sería inherente al tipo de desarrollo que tiene el capitalismo.
Sí, estoy chequeando. Y seguimos trabajando la idea de Marx de que el trabajo abstracto es la forma social de la riqueza y que el trabajo concreto es el contenido material de la riqueza. Sí, habría que distinguir muy bien entre el contenido social, entre la forma social de la riqueza y el contenido material de la riqueza. Y hay una idea más que la hemos manejado mucho en el último tiempo, de que realmente el trabajo es la condición fundamental del ser humano. Y terminamos la idea nuestra de la hipótesis en que es relativamente fácil medir el capital acumulado. Piketty dice es todo, está muy bien. Otros podemos decir no, es todo lo que está metido en la relación social de producción de capitalismo, pero es más o menos se puede medir, uno lo puede medir. En cambio, lo que no podemos todavía medir, porque no hemos desarrollado la técnica para medir, es cuánto es el valor del trabajo, no el precio del trabajo, eso sí lo sabemos, en la contabilidad de las empresas está, pero cuánto es el valor del trabajo no hemos aprendido a medir. El gran mérito del informe de la Comisión Sarkozy, dirigida por los profesores Stiglitz y Fitoussi, es ese. Es decir, hemos venido midiendo lo cuantitativo, tenemos que pasar a medir cosas que son mucho más difíciles, más cualitativas, como el valor del trabajo, que es el gran interrogante que está detrás de un libro como el de Piketty, que desafortunadamente no se lo pregunta nunca, obviamente porque no tiene por qué preguntárselo. Bueno, eso es. Y seguimos la misma idea, es decir, no hay duda que en el capitalismo se ha trabajado mucho para valorizar el trabajo de los seres humanos. Se ha alargado la escolaridad, se alargan los periodos de capacitación de los trabajadores, se alarga la expectativa de vida, hay mejora para que la gente viva en mejores condiciones y, digamos, den un mayor aporte a la sociedad, y eso lo podemos medir por muchas maneras, pero no sabemos medirlo. Sí, intuimos que es así, que el trabajo de los seres humanos vale hoy muchísimo más que hace 100 años, ¿cierto? Pero se paga quizá por mucho menos precio que hace 100 años, si lo medimos en términos relativos. Incluso Piketty lo reconoce, ¿no? Dice, se caracteriza a lo largo del tiempo por el papel central que habrá adquirido en el proceso de producción las habilidades, los conocimientos y de manera más general el trabajo humano. Y hay un trabajo muy interesante que están haciendo los profesores Ricardo Hausmann y César Hidalgo, que llaman ellos el conocimiento productivo, que es lo que yo estoy llamando el conocimiento acumulado, de alguna manera. ¿No es cierto? Y dicen una cosa muy importante. Pues hoy como individuos y cada uno de nosotros no somos mucho más capaces que nuestros antepasados. La capacidad física de nosotros no es muy diferente a nuestros antepasados, pero como sociedad hemos desarrollado la capacidad de hacer todo lo que hemos mencionado, es decir, todos los desarrollos técnicos y científicos que me mencionan en la parte de atrás de ese libro. Si la cantidad de conocimiento que posee una sociedad no depende tanto del que tiene cada individuo, cuanto de la diversidad de conocimientos que tienen las personas y su capacidad de combinarlos. Y terminamos mirando lo que hablábamos al principio de la diferencia entre productividad y salarios, que en Colombia no ocurre lo mismo. La productividad creció en 52 años, que la pudimos medir, al 1.4 anual en tasa acumulativa, mientras el salario mínimo creció al 0.7, es decir, a la mitad del ritmo del crecimiento de la productividad. Y determinadamente la idea final nuestra, que es el problema que miramos en la centralización del capital y el surgimiento de esos gigantes, de esas empresas gigantescas de hoy en día que tienen toda esa capacidad. Y vemos la definición de Marx en la tercera columna, que dice: se trata de la concentración de los capitales ya existentes, de la aglutinación de muchos capitales pequeños para formar unos cuantos capitales grandes. Se trata de una verdadera centralización que no debe confundirse con la acumulación y la concentración. Es decir, que el problema es de la centralización y no de la acumulación. Y dice, miren, pero es evidente que la acumulación, o sea, el incremento paulatino del capital mediante la reproducción,
que abandona su forma circular para desarrollarse en espiral, es un proceso harto lento. Pues yo no creo que el problema sea de la acumulación, comparado con la centralización, a la que le basta con modificar la agrupación meramente cuantitativa de las partes que integran el capital social. Es decir, que en resumen tenemos que ponerle mucho más cuidado a la centralización del capital, y voy a terminar dando un par de ejemplos de Colombia. Paul Krugman, en un comentario sobre el libro de Piketty, dice que estamos retrocediendo al capitalismo patrimonial. Pues ese ha existido toda la vida en países como los nuestros. En un trabajo mío del año 1977, de los verdaderos dueños del país, yo mostré que 7 grupos económicos controlaban activos equivalentes al 45% del Producto Interno Bruto del país. Luego repetí ese trabajo en el 2004 en un libro que se llama El Gran Capital en Colombia. Encontramos que 10 grupos controlaban en el 2002 el 47%, los activos controlaban el 47% del PIB, pero con mayor centralización del poder. Y un trabajo pequeño que acabamos de hacer en mi oficina, medimos los activos de las 20 empresas más grandes de Colombia en 1986 y en el 2013, y encontramos que los activos de las 20 empresas crecieron al 19% anual, activo en valores corrientes como natural, como es la contabilidad empresarial. El patrimonio de esa empresa, es decir, el capital propio de los dueños de empresas, creció al 24%, y el Producto Interno Bruto creció solo al 18%. Es decir, se controla eso. Muchas gracias, y espero haber dejado más preguntas que respuestas. Muy bien, Julio. Pasamos a las preguntas ahora, ¿no? Sí. Un comentarista de la obra de Piketty dice que él se volvió millonario a raíz de las ventas de su libro. Salai Martin, sí. Así que esperar a ver qué hace con la plata. Varios millones de dólares ganó con el libro. Bueno, vamos a hacer ahora una ronda de preguntas, comentarios para la ponencia de Julio. Fuego amigo, abran fuego amigo. A ver, Humberto, te noto con ganas de reaccionar. Pues lo quedamos al final. ¿Ah? Oigamos a Diego y... Bueno, muy bien, entonces oigamos a Diego. Buenas noches. Mi conferencia se llama La deconstrucción de Tomás Piketty. Voy a explicar por qué el título, porque se pueden confundir. Alguien me dijo, ¿es que usted quiere destruir a Piketty? No. Es que deconstrucción no quiere decir destruir. Deconstrucción es un término de Jacques Derrida, un filósofo francés, postestructuralista, que él tomó esa palabra de Heidegger, que decía construcción. Y aquí lo que se trata es de analizar un texto y ver qué hay por dentro de ese texto y qué puede decirse diferente de lo que dice el texto. Encontrar lo que dice el texto, lo contrario de lo que puede decir el texto, o qué es lo que no dice el texto. Lo que parece y otra cosa, lo que es. Es como mirar la esencia y no la apariencia. Y el trabajo de Piketty, hay dos temas que hay que mirar para Piketty: los aspectos empíricos y los aspectos teóricos. Los aspectos empíricos ya se ha hablado mucho en estas sesiones, y yo no voy a concentrarme en eso, porque ya se sabe que sea Piketty, sobre la desigualdad de ingresos y riqueza, sobre las relaciones capital-producto, sobre la distribución funcional entre trabajo y capital. Y no va a ponerme a discutir las cifras de Piketty, porque eso requeriría un trabajo muy fuerte de discusión de la fuente de Piketty, ¿no? Otros lo están haciendo y ya hay críticas sobre ciertos aspectos de cómo él ha calculado sus cifras o qué no ha dicho. Entonces yo no me voy a preocupar de eso. Lo único que sé es que una cosa dicen las cifras y otra cosa es que hay que ver qué dicen las cifras. O
sea, una cosa es la apariencia y otra cosa es la esencia. O sea, en cierta forma, Piketty es un positivista porque solamente ve las cifras y cree que con las cifras ya tiene leyes o explica cosas. Ese es el problema que yo veo con Piketty. Alguien dijo, un crítico de Piketty dijo, muy buena información, pésima teoría, muy mala teoría. No va a llegar al trabajo de Piketty, muy importante en lo que ha hecho de acumulación de datos de investigación. Esto es un equipo que ha venido trabajando desde el año 2001, pero otros también han venido trabajando esos temas, ¿no? Mason, por ejemplo, y otros actores, la Universidad de Pensilvania, por ejemplo, tiene todo un centro de información del mundo de 190 países que tiene información de todo lo que uno quiera sobre 190 países. Ahí encuentro información de Colombia, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, el stock de capital de Colombia desde 1950 hasta 2010. Ahí está calculado, por ejemplo. Y muchas cifras están calculadas sobre Colombia y sobre 190 países del mundo. Y además con una gran ventaja que los hace comparativos. Pero el trabajo de Piketty no lo voy a desconocer. O sea, la parte empírica me parece muy importante. Algunas cosas que salen de su parte empírica clave, por ejemplo, en cierta forma destruye la teoría del capital humano. Nos dice que la educación es importante para aumentar los ingresos. Él lo está estudiando. Ahí Piketty estudia la teoría del capital humano. Cuando dice que los superricos no tienen nada que ver con la productividad marginal, ¿sí? Cuando no tiene nada que ver con el sistema educativo. Entonces ya estudia la teoría del capital humano ahí, Piketty, que no todos lo mencionan. Entonces, no voy a seguir en este tema del capital humano, porque también tengo mis críticas de la teoría del capital humano, pero Piketty nos ha mostrado, por lo menos, nos da cifras empíricas para mostrar por qué eso es pura cuento del capital humano, que para mejorar la distribución del ingreso. En todos los aspectos teóricos, ¿qué es Tomás Piketty? Es muy importante. Es un economista francés. Miren el Partido Socialista francés, que es un partido hoy neoliberal. Hoy el Partido Socialista francés es un partido neoliberal. Su primer ministro, Val, dijo que había que quitarle la palabra al Partido Socialista porque eso no tiene sentido. Lo dijo Walsh hace como 3 meses. Eso no tiene sentido, claro, que mucha gente protestó, ¿cierto? Es un economista neoclásico, eso es muy importante. Neoclásico. Defiende el capitalismo y la propiedad privada y es antimarxista. A pesar de que que sus datos muestran ciertos hechos que decía Marx. Sigamos. Ya decía, los aspectos empíricos. Se limita a los países fundamentalmente desarrollados. El estudio se concentra en 7 países desarrollados capitalistas. Aunque dice que tiene cifras de 20 países. Ahí menciona Colombia. Yo, por ejemplo, vi la curva de Colombia sobre distribución de ingresos, está solamente en los últimos 10 años. Pero fundamentalmente un país capitalista desarrollados. La pregunta que falta mirar qué pasa en los países de la periferia. Una cosa es el centro y otra cosa es la periferia. Ver qué pasa en la periferia y cómo se explica lo que pasa en la periferia. Los principales resultados ya ustedes conocen. No lo voy a repetir porque ya todo el mundo conoce los resultados empíricos. Sigamos. Aspectos teóricos. Eso es lo que quiero concentrarme hoy. Y mirar la falacia de los aspectos teóricos. Como dijo Valian, buenos datos y mala teoría. ¿Son sus leyes las bases para explicar el desarrollo del capitalismo, como lo dice su libro? ¿O como lo dicen algunos? Que son sus leyes, las voy a decir, ahorita decimos cuáles van a ser las leyes de él. Mis críticas se hacen ¿qué? En las concepciones keynesianas y marxistas. Esas hacen mis críticas. Yo soy post-keynesiano y en algunos aspectos marxistas. Y ahí van a ser mis críticas. Como post-keynesiano y como marxista son mis críticas a Piketty, como muchos han hecho las críticas a Piketty desde ese punto de vista. Me importa un pepino lo que diga la derecha. A la derecha todos critican a Piketty porque trata de decir, no, eso no es cierto, la desigualdad de ingresos no ha aumentado, las cifras están mal calculadas, ¿no es cierto? Otros dicen, ¿y qué hay desigualdad y cuál es el problema? Pues sí, es que los tipos, los super ricos lo merecen porque esa gente trabaja muy bien, son muy productivos, muy capaces, entonces tienen derecho a ganar eso y además tienen derecho a que esa riqueza se herede a sus hijos. ¿Cuál es el problema de que no se hereden, ¿no es cierto? En eso yo estoy de acuerdo con Piketty, es un problema
fuerte, la desigualdad de ingresos, y el tema de la herencia, ¿no? El tema de la herencia. Primer punto clave de Piketty es el concepto de capital. Esto es clave. Ya lo mencionó aquí Julio, pero es que el concepto de capital es clave. Piketty habla de riqueza, que es diferente de capital. El capital es riqueza, pero otra riqueza es capital. Es que el concepto de riqueza mete, por ejemplo, las colecciones de arte, Piketty. Una serie de cosas que el concepto que nosotros manejamos, los clásicos, los postkeynesianos, los marxistas, es diferente. Es el concepto, y los neoclásicos. El concepto de capital físico es el concepto de capital fijo, de medios de producción, o sea, bienes para producir bienes. Es el concepto que nosotros manejamos. Y cuando uno mira ese concepto, las conclusiones son muy diferentes. Entonces, el concepto de capital que manejamos nosotros, y los clásicos, y los neoclásicos también. Los neoclásicos. Lo que pasa es que neoclásicos y neoclásicos también hablan de capital físico. El marxismo, más hablamos de capital físico. Pero aquí está el primer problema. O sea, no confunde capital con riqueza. Y a él no le interesa eso. Y no, eso no importa. Ahí lo dice su libro, no importa. Eso no importa. Riqueza es capital. No, señor. Es muy diferente capital, concepto de capital clásico, postkeynesiano, neoclásico marxista, el concepto de Piketty. Y las conclusiones muy diferentes si uno maneja el concepto de capital como siempre ha sido. Capital vivo, capital de medios de producción, de capital reproducible, no reproducible como la tierra, por ejemplo. Aquí es muy claro, y me adelanto al concepto de capital, porque Piketty también desconoce una cosa que me da impresionante. La controversia que hubo sobre el capital en los años 50, 60 y 70 entre las dos escuelas, la escuela de Cambridge, Inglaterra, cuyos exponentes principales en ese debate fueron John Robinson, Pasinetti, Safra, Caldor y otros, y la escuela Cambridge, Estados Unidos, cuyos exponentes principales fueron Samuelson, enviaron los otros, Baduri. Esa controversia la ganó la Cambridge de Inglaterra. Y ese concepto es muy importante, porque no se puede definir capital, medirlo. Si no se puede medir capital, y no voy a entrar ahorita a explicar por qué, porque eso es toda una discusión que se dio durante 30 años, pero eso con qué acabó, con que no se pueden definir funciones de producción. Claramente. Y por tanto, si no se puede definir funciones de producción, no existe productividad marginal de trabajo y capital. No existe. Una cosa, yo sé que en la escuela de economía aquí me enseñan esto, y muchos neoclásicos se olvidan que esto, mire, el mismo Samuelson reconoció que han ganado. En un artículo, en un libro que vamos a publicar, ahí tengo todo explicado. Los conceptos de Samuelson y Baumeister, es otro que participó en la controversia, fue mi capitán, mi profesor cuando estaba estudiando en la Universidad de Pensilvania. Baumeister era profesor mío en macroeconomía, él era partidario pues, de la concesión Cambridge, Estados Unidos, él mismo el sí ganaron. No existe función de producción, no se puede sumar, es que si usted tiene un capital único, homogéneo, se puede, no tiene problema, pero cuando tiene capital heterogéneo, físico diferente, ¿cómo lo suma? ¿Qué valores da? O sea, hay un problema de circularidad de la tasa de ganancia. O sea, no quiero explicarlo porque esto es un problema. Mírenlo en mi libro, en mi artículo, o miren en cualquier documento de la competencia de los cambios. Pero los neoclásicos se lo olvidan eso, ¿no? Aquí en la escuela de economía, claro, cuando hacen estudio de econometría, funciones de producción, todos, yo también lo hacía, ¿no? Utilizaba funciones de producción con Douglas o CES, lo que sea, y sacaba mis conclusiones, y hacía proyecciones, y hacía explicaciones, ¿no es cierto? Desde el punto de vista postkeynesiano, no se puede hacer eso. Eso está perdido para los neoclásicos. Los neoclásicos inteligentes no usan funciones de producción, ya muchos ya no las usan porque saben que este debate, pero Piketty lo ignora, olímpicamente, ignora esta cosa. Porque él usa funciones de producción, él usa la teoría de la productividad marginal, porque él explica el valor del trabajo por la productividad marginal del trabajo. Por lo tanto, para él, el problema del salario es un problema técnico. No es un problema de lucha de clases, de lucha por la repartición del ponqué. Entonces, eso es muy importante. Y Piketty lo libró más. Lo más grave es que critica más sin leerlo. Ella reconoció en una revista, en un artículo que hicieron en la New Republic, reconoció que nunca le iba a Marx. ¿Cómo habla de Marx en su libro sin haberlo leído?
¿Y las bestialidades que hice? Por ejemplo, mira lo que hice, voy a decirle las poquitas cosas que hice. Que no es cierto porque Marx decía que una de las características del capitalismo es la tasa creciente de la ganancia. Claro, como él considera el concepto de riqueza y calcula una tasa de retorno de más o menos 4 o 6% de constante, él saca la conclusión, no, Marx falló. Sí, pero es que Marx y los clásicos que estamos hablando de capital fino, capital de bienes de producción, y cuando se calcula eso, todos los estudios que han hecho ahora muestran que la tasa de ganancia se ha venido disminuyendo desde los años 1800, se muestra cómo la tasa de ganancia del capital vivo ha venido creciendo. O sea, en eso Piketty está equivocado. Otro, que el capitalismo va a desaparecer. Claro, Marx iba analizando, o sea, Marx es un filósofo, un hombre genial. Él habló del derrumbe del capitalismo porque decía, estos procesos van cambiando, así como del esclavismo pasamos al feudalismo, del feudalismo pasamos al capitalismo. Él dice que hay otra etapa. Marx dijo que el derrumbe del capitalismo, pero no dijo cuándo. El capitalismo es un sistema productivo nuevo, tiene 200 años. El feudalismo, ¿cuántos siglos duró? El esclavismo, ¿cuántos siglos duró? O sea, no se puede decir que más falló. Es más, si miramos los últimos 30 años, vemos algo que conseguimos con Piketty, cómo la tasa de crecimiento ha venido cayendo. Eso se ve claramente. Si uno hace una curva, encuentra, la tasa de crecimiento mundial está cayendo consecutivamente. Y la productividad también está cayendo consecutivamente. Sí se ve claramente. ¿Ah? Sí. No, pero también se puede medir. No, se puede medir muy fácilmente. No ético. No con la mira de la tasa, perdón. Se puede medir el valor de la producción dividido por el número de personas. Simplemente. Y ahí la productividad marginal del trabajo. Es PIB por número de empleados, punto. Listo. Eso es la productividad marginal. Nada de eso. No es de función de producción. No es de función de producción. Me da mucha pena. Una cosa es el valor del PIB de las rentas nacionales y otra cosa es el número de trabajadores. Eso no tiene nada que ver con función de producción. Nada de eso. Nada de eso. Lo otro, que más no tiene en cuenta la productividad del cambio tecnológico, por favor. Eso es, claro, como no le digo a Piketty, a Marx, eso no es cierto. Marx, precisamente uno de los temas que habló fue la productividad y el cambio tecnológico precisamente para contrarrestar la tasa de ganancia, que no cayera. Y datos, que no usaba datos más, por favor. Él usó todo lo que había en su tiempo, lo que él tenía en su tiempo, que vivió, utilizó lo que había. Él no era siempre teórico, era un teórico práctico, combinaba la práctica con la teoría. Eso es cierto, pero claro, un hombre que no le a más se atreve a decir esas cosas, es terrible. Pues sigamos. Bueno, ya lo que dije. Bueno, vamos a la ley de Piketty, donde supuestamente es lo que va a explicar él, cómo se desarrolla el capitalismo. ¿Sí? La primera es A R por B, o sea, la participación del capital en el ingreso, es igual a la tasa de ganancia por la participación de las ganancias del capital. Esto es una entidad, es una simple entidad, y puede tener cualquier sentido, pero Piketty le da el sentido explicativo causal de la izquierda a la derecha, pero se le puede dar otro sentido y cambia todo. Si volteamos eso, al contrario, si R es función de alfa sobre beta, todo cambia, las conclusiones, todo cambia completamente, porque claro, él lo hace así, porque dice, beta dice que es la capital, como él explica, dice como el capital tiene que aumentar, o sea, la relación de capital, la creación capital-ingreso, que con más podemos decir la composición orgánica del capital, sería lo similar. Entonces, como R fijo, fíjate, como R fijo, para él, claro, si aumenta la composición capital-ingreso, pues lógicamente aumenta la participación del capital, del ingreso capital en el ingreso. Lógico.
Es lógico, como él lo dice. Pero si tú hago el contrario, no es así. Sigamos. Sigue. Pero el sentido puede ser ese, al contrario. ¿Sí? R es al contrario. R es la que va a ser determinada por las otras variables. ¿Sí? Una entidad yo la puedo ver por cualquier lado. Piketty la escogió para lo que le importa, para justificar lo que él está diciendo. Los demás decimos, no, puede ser por otro lado. Y las conclusiones son diferentes. ¿Sí? No puede considerarse la tasa de explotación. Entonces es el resultado del proceso de explotación o del proceso de producción. No es simplemente un dato ahí exógeno. O sea, miren lo que significa eso. Si la tasa de ganancia es igual, entonces lo que importa es aumentar el capital porque simplemente tenemos una ganancia fija. Y la tasa de ganancia fija, bueno, la acumulación de capital, a medida que aumenta el capital, pues va a ganar siempre, ¿no es cierto? Y así ven las cosas como funcionan. Sigamos. La otra, la segunda ley, es una relación de equilibrio a largo plazo. O sea que si se acuerda usted, que es beta, o sea, beta es la participación, aquí, desafortunadamente en esta conferencia, como tengo una serie de ecuaciones, es un poco abstracta y difícil de seguir. Lo que quiero tratar de decir es que las leyes de él no son tan ciertas como lo dice Piketty. O sea, lo que quiero decir es que son criticadas todas las tres leyes. Lo que quiero decir. Esa es una relación de equilibrio a largo plazo. Eso se puede sacar de cualquier modelo de equilibrio. Modelo, por ejemplo, post-keynesiano, se puede sacar esa relación. Pero otro problema que hay ahí es que esa es una función del crecimiento económico. Para Piketty no. Para Piketty ese es una ley exógena. Y resulta que no, en la tasa de ahorro depende de la tasa de crecimiento. Hay una cosa muy diferente, ¿sí ves? Entonces, queda al contrario. Y la otra es, la ecuación siguiente, la última es que G es mejor definido, o la tasa de crecimiento, fíjate, la tasa de crecimiento ahora depende de la tasa de ahorro y de la composición de capital. Es muy diferente. Muy diferente. Sigamos. Esto es lo que llama la contradicción fundamental del capitalismo. Con esto quiere decir que encontró una ley como la de Marx. Esta es la más criticada de todas. Totalmente. La R mayor que G. O sea, si se acuerdan ustedes, los que han visto la gráfica, él dice que a través de la historia, la tasa de ganancia es superior a la tasa de crecimiento de la economía, excepto en el periodo del siglo XIX, del año 1910 a 50-60, es lo contrario, R menor que E. O sea que ya con los mismos datos de Piketty no es ley general. Porque hubo 60 años de que no se cumplió eso. Que es R menor que E. Pero aún más, todos los que han dicho todo el mundo, aunque se cumpla eso, de ahí no salen todas las conclusiones de Piketty. Que por lo tanto, si R mayor que E, entonces el capital se acumula más. O sea, aumenta la participación del capital en el ingreso. Eso no es cierto. Voy a contar una cosa, Piketty ya lo reconoció. Hace 5 días obtuve un documento el año pasado, en diciembre, en la reunión general de la Asociación Americana de Economistas. Piketty habló, más donde tengo un artículo que ya reconoce que sí, que R menos G no quiere decir que siempre aumenta el capital, o sea, que aumenta necesariamente el capital y que aumenta por lo tanto la participación de capital en ingresos. Ya lo reconoce Piketty. Muestre dónde está acá, yo lo trae para leérselo, para que vean lo que dice Piketty sobre eso. Ahora, simplemente que eso no se cumple, que no es cierto que aunque se cumpla eso, no es cierto que por lo tanto lo que dice Piketty, que aumenta el capital, la acumulación de capital, y que por lo tanto al aumentar la acumulación de capital, aumenta las ganancias, y al aumentar las ganancias, aumenta entonces la participación de las ganancias de capital en ingreso. Eso no es cierto. Sigamos. Aquí está. Se llama Acerca del capital del siglo XXI de Tomás Piketty. Mira lo que dice él.
La manera en la cual yo percibo la relación entre R mayor que G y la desigualdad es a menudo bien capturada en la discusión que ha rodeado mi libro. Por ejemplo, fíjense lo que dice, yo no veo que el hecho que R sea mayor que G sea la única o la herramienta primaria para considerar los cambios en el ingreso y la riqueza en el siglo XX. Ya, eso no lo dice en su libro. Aquí está reconociendo que no siempre se cumple. ¿Sí? O para predecir la serie del ingreso y la desigualdad en el siglo XXI. El libro dice lo contrario. Eso no lo dice. Aquí está diciendo que no es así. Cambios institucionales y choques políticos puede ser una explicación endógena de las desigualdades y el proceso de desarrollo. Ciertamente yo no creo que R sea mayor que la tasa de crecimiento, es una herramienta útil para la discusión del incremento en la desigualdad del ingreso y de la riqueza. ¿Sí? Entonces ya, y lo hice. Entonces miren, ahí está la lógica de Piketty. O sea, pongo las tres leyes, ¿no es cierto? O sea, si seguimos las tres leyes de él, claro, llega a la conclusión que él dice. Si alfa es igual a la definición de alfa, igual a R por B. Y si R es mayor que B, entonces por supuesto sale que la relación capital-ingreso aumenta y por lo tanto, dado R constante, por la primera ecuación, por supuesto, aumenta las participaciones de ganancias del capital en el ingreso. Esa es la lógica de Piketty, es la que estaba tratando y que no se cumple. Que ya Piketty mismo dice eso. ¿Sí? Sigamos. Crítica postkeynesiana, aunque ya la he dicho en parte, y marxista. Tomemos el modelo Cambridge simple. Él llega, el modelo Cambridge simple, llega a que no hay mayor, ahí me equivoqué, R igual a G. El modelo Cambridge, ¿qué quiere decir? No lo voy a explicar, pero los postkeynesianos parten de que consideran dos capitalistas que ahorran lo que ganan y obreros que también los trabajadores que ganan ingreso y también pueden ahorrar, que ganan ingreso y ganan ingreso de capital y ahorran. O sea, hay dos clases. Porque la teoría progresiva va a decir que la institución es muy importante para explicar la tasa de crecimiento y para explicar la tasa de ganancia. Eso es lo que quiero decir. Entonces, en modelo simple, ellos llegan aquí. La ecuación fundamental es R es igual, no mayor. R es igual a la tasa de crecimiento por la tasa de ahorro de los capitalistas. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí la tasa de crecimiento depende de la tasa de ahorro de los capitalistas, no de la tasa de ahorros de los trabajadores o conjuntamente de la tasa de ahorro de los capitalistas y los trabajadores. Esta es la conclusión de unas ecuaciones, ¿no? Simplemente digo la conclusión, ¿sí? O sea, quiere decir que la tasa de ganancia, dice, depende de E y de SC, no es constante. Porque el problema es que como Piketty confunde riqueza con capital. Entonces ahí está el problema de Piketty. Entonces dice, atrás, porque me pasó, vuelvan atrás. Y esto es independiente de la tecnología, porque es que el Piketty es lo clásico, es parte de función de producción, y por lo tanto la tasa de ganancia es la productividad marginal del capital. Y el salario es igual a la productividad marginal del trabajo. Como cosa curiosa, aquí hay una contradicción Piketty. Resulta que para los altos salarios no se aplica la productividad marginal del trabajo. Pero para el resto de salarios sí se aplica la productividad marginal del trabajo. Pero para los altos salarios dice no, operan otras fuerzas. Operan el beneficio de impuestos, otras fuerzas diferentes de la teoría. Es curioso, para los trabajadores sí se aplica la teoría marginal del trabajo y para los grandes empresarios no. Y para él la tasa de ganancias es una función de la productividad marginal del capital. Eso es porque es neoclásico. Y además porque parte de función de producción que ni siquiera ya muchos neoclásicos lo aceptan. Entonces mire, ¿qué significa esa ecuación? La última frase es muy interesante, eso lo decía, no acuerdo si Pacinetti o John Robinson. Los trabajadores gastan lo que ganan. Y los capitalistas ganan lo que gastan. Si gastan más, los capitalistas gastan más. Si gastan más, ganan más. ¿Sí? No es que si gastan menos,
ganan más. Es decir, gastan más, ganan más los capitalistas. Eso sale del modelo post-keynesiano. Ahora, siga. Pero de todas maneras, entonces, R mayor que E, la conclusión es, no está necesariamente asociado con un aumento de desigualdad de la distribución funcional, es decir, R puede ser mayor, y eso no quiere decir que aumente la desigualdad. Puede darse o puede no darse. Esa es la conclusión que estamos sacando. Y que ya Piketty está diciendo en su última intervención en la Asociación Americana de Economistas. Léanse la intervención de él. Léansela. Es muy interesante. Léanla. Entonces, no existe ninguna función de producción para explicar la distribución de ingresos. Entonces, fíjense que la distribución la teoría de distribución de ingresos y la teoría neoclásica depende de condiciones tecnológicas. Depende de una función de producción. En los pequeñizados marxistas no, es un problema de poder, de lucha de clases, de lucha entre los capitalistas y los trabajadores. Eso es donde sale el salario y las ganancias. No es un problema tecnológico. Es un problema más complicado que tecnológico. Porque claro, si usted parte de funciones de producción, vamos a ver las consecuencias, son diferentes de cómo resolver la desigualdad. Es muy diferente, como lo veremos. Entonces, y además, no se da atención a los problemas de demanda y la acción de poder. El modelo de crecimiento de Piketty es, como digamos, supply determined. Es un modelo de oferta, que depende de dos factores exógenos. Es el crecimiento de la población y el crecimiento de la productividad del trabajo. Eso lo dice claramente. Eso, pero para los keynesianos marxistas, estos son variables endógenas. O sea, el tema del empleo no es simplemente un problema de crecimiento de la población. Es un problema más complicado. Es un problema que depende de la demanda, porque el modelo keynesiano es más de demanda que de oferta. O sea, para los keynesianos, el crecimiento económico depende más de condición de demanda que de oferta. Para Piketty, como modelo clásico, depende de condición de oferta, no de demanda. En su libro no dice nada de problema de demanda. Ni siquiera de plan de poder. Permiso algo. Ahí no hay lucha de clases. Ahí no existe imperialismo, no existe colonialismo, por ningún lado. No existe movilidad de capital, no existe efecto de reserva. Y hoy es muy importante, en una comunidad globalizada, hay un efecto de reserva por los países capitalistas. Por eso la tendencia de los salarios a bajar es porque hay un efecto de reserva en toda la periferia, con una presión muy fuerte para que los salarios no suban en el centro. Y por lo tanto, el nivel de salario real no ha aumentado tanto como antes en el centro. Y por eso la desigualdad de ingresos ha aumentado en el centro. ¿Sigamos? Sí, pero déjeme que hoy algo muy importante en Colombia, que tengo una información. Siga. Ya, más o menos lo que he dicho, Marto Paso. Quiero pasar a otra parte, siga. Siga. Las previsiones, como es parte de unos supuestos que no son necesariamente ciertos, o sea, él se atreve a predecir 100 años, critica las predicciones de Ricardo, de Malthus y Marx, y yo no me imagino que él tampoco puede equivocarse, ¿no? Siga. Las propuestas son claves, porque como es neoclásico, es post, son soluciones de impuestos, no piensa que los problemas de distribución se pueden dar antes. Resolviendo problemas de distribución, pero antes, no de impuestos. Sigamos, que quiero ver de Colombia. Mire, el caso colombiano es muy interesante. Pero traté de buscar información desde los años 20 de Colombia, ¿no es cierto? El problema de Colombia, ¿cuál es? Que aquí nuestras estadísticas son terribles. ¿Sí? Los conceptos son diferentes, las metodologías cambian. Las metodologías de las cuentas nacionales son muy diferentes. Lo que tenemos los 50, que lo que tenemos los 80, 90, así, entonces es muy difícil hacer comparaciones. Yo miré muchos documentos sobre distribución de ingresos, sobre riqueza, sobre capital. Mire, ninguno coincide. Muy complicado, muy emocionado, sigamos. Pero tengo unos datos, mire Juan, distribución de ingresos del año 84. ¿Sí? Mire, ahí está, eso es por decirle, pero pongo el 10%, un periodo un poquito más largo, del 84, ¿no? Dice que, claro, aumenta, pero ¿cuándo aumenta o cuándo se daña eso? ¿Cuándo creen ustedes?
a partir del año 90, cuando entramos en la etapa neoliberal de Colombia. ¿Bueno? Ahí se comienza a dañar esos datos de distribución de ingresos en Colombia, a partir de los 90. Fíjense cómo aumenta el 10%, pasa de 40.8 a 50%. Miren, más que los países desarrollados, es impresionante. Como decía aquí, en los países desarrollados, el 10% es como el 35%. Mira, aquí 50%. Por eso la desigualdad de ingresos aquí es tan terrible. Por eso el coeficiente Gini es del 55% en Colombia. Y el más bajo, mire, cayendo terriblemente, 50% más bajo. Y la clase media, si la colocamos en el 40%, sigamos. Esto es el coeficiente Gini. Desde el año 1920 creo que es. Fíjense ustedes, mejoró, ¿sí? Una etapa del comienzo de los años de 20 como hasta 70 y 80 y comienza a empeorar. Y fuertemente a partir del 90. Coeficiente Gini. Es un periodo ya de por lo menos 80 años que permite ya decir algo sobre la cuentación de ingresos en el país. Sigamos. Coeficiente Gini. Mire, sube, va y vuelve a subir. Otra forma de ver la distribución de ingresos, ¿no? Sigamos. La participación del trabajo en ingreso. Esto es complicado. Las cuentas han cambiado, lo que dice Julio. Antes solamente existía el ingreso a los asalariados y el excedente bruto. Eso es lo que yo te digo yo. El excedente, la rojita es la que yo calculé como 40%, ¿no? La participación del salario en el ingreso. 45, subió y comenzó a bajar en Colombia, ¿no? Especialmente ahora, después de los años 90, ¿no? La área María es otro cálculo que hizo otra investigadora que da más alto que lo que yo tengo, como 60%, pero de todas maneras muy bajo con respecto a los países desarrollados. ¿Siga? Esto es la relación capital-ingreso. Capital fijo. Capital fijo. Capital fijo. En Colombia, ¿no? Son maquinarias, estructuras. Creo que ahí colocaron, no me acuerdo, colocaron vivienda. Pero es una relación de 3. Baja y tiende a bajar, ¿no es cierto? Muy poquito, porque la diferencia es muy pequeña, entre 3.8 y 3.6, o sea, más o menos constante, ¿no? Sigamos. Bueno, pero, mire, hay un libro de Lilo Londoño que sacó en su tesis, que es lo contrario a lo que estoy diciendo yo, porque él muestra que la participación del trabajo en Colombia en los últimos, hasta el año 94, 1920 a 1924, subió hasta el 75%, porque aquí resulta que él incluye en su participación del trabajo no solamente la remuneración a los asalariados, sino incluye algo que llama el capital humano. Aumenta una cosa muy rara, que el capital humano, y claro, al meter ese dato de cuánto vale el capital humano, ¿sí?, de los ingresos que recibe alguien por educarse, por supuesto, sube. Si yo le quito el capital humano, la curva del otoño muestra que cae la participación de la remuneración del trabajo en el ingreso nacional. Bueno, entonces la conclusión es, rápido, buen trabajo empírico, hay que complementarlo para Latinoamérica, hay que complementarlo para la periferia, a ver qué da. Una cosa del centro y otra cosa de la periferia. A ver qué es lo que ocurre aquí y qué explica, y hacerlo para Latinoamérica. O sea, una cosa, un país del centro, que en sí lo eran colonialistas, que explotaron nuestros países, que después fueron imperialistas, y que parte de la plusvalía se lo llevaron ellos, para aplicar qué pasa en estos países. Y hay fallos teóricos, como dije, y hay que ir a los clásicos, los keynesianos y a Marx. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Otero. Entonces, ahora sí, el foro está abierto. Una observación. Mire, aquí fue muy rápido, que no podía explicar bien todos los temas abstractos teóricos, ¿no es cierto? Con las fórmulas que hay detrás, ¿no? Detrás hay mucho trabajo de fórmulas y cosas. Eso lo pueden ver en un libro que van a publicar sobre
los economistas colombianos y Piketty, ¿no es cierto? Creo que se llama así. Y que ahí va a estar artículo de Julio, de otros, y el mío, y ahí explico mucho mejor todo. Y están todas las referencias para que puedan mirar las referencias biográficas, como 60 autores de todo lo que he tratado de decir. Adelante, por favor. Gracias. Hola, ¿qué más? Mi nombre es Jensi Soler. Creo que pues la propuesta de Piketty pues está enmarcada dentro de un consenso amplio, que es un consenso emergente que está surgiendo en el mundo sobre la concentración del ingreso y la concentración de la propiedad. Y por supuesto el aumento de la desigualdad. Consenso que está creciendo y que incluso Naciones Unidas ya está reconociendo que el tema central en el próximo Foro Mundial de Hábitat tiene que ser el tema de la inequidad. Y uno de los avances que se observa en Piketty, al igual que en los estudios que ha realizado Julio Silva, es que se pasa de la categorización abstracta al concepto concreto. O sea, no hablamos del capital en general o de los capitalistas en general, sino vamos en concreto ya a personas. Como lo menciona Julio Silva, citando a la organización Oxfam en Inglaterra, 85 personas manejan la mitad de la riqueza. En el caso de Colombia, pues Julio Silva habla de 10 personas que manejan 10 grupos que controlan el país. La solución entre Piketty, pues, que plantea aumento de impuestos, y la de Julio Silva plantea una solución política. Creo que si nos vamos hacia lo concreto, y es que son unos señores los que manejan el tema, la solución tiene que ser política. Entonces nos ubicamos en el terreno de la economía política. Entonces la pregunta concreta para los dos conferencistas es, en el caso de Colombia, como sabemos que son 10 los señores que manejan todos los procesos económicos, ¿cuál solución plantea en el marco del posconflicto? O sea, nos sentamos con ellos a negociar, lo llamamos a la mesa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues, no sé, a mí me asignaron el papel de moderador, pero a mí me están moderando. Mis compañeros de mesa me dicen cuál es la metodología de la moderación. pero yo preferiría que se vayan contestando las preguntas, ¿sí? Sí. Por supuesto, el tema de desigualdad nadie lo niega. Eso no vamos, es un tema importante días antes. Entre otras cosas, Marx ya lo decía, que con el tiempo se iba a crear una polarización fuerte entre los capitalistas y los trabajadores, que iba a llevar a cada vez más participación del ingreso de los capitales. Eso ya lo dijeron ellos hace tiempos, que eso siga la desigualdad, que eso iba a aumentar, eso lo dijeron, y los keynesianos también, ¿no? Pero el tema es muy importante, de todas formas, las soluciones. Es que está el problema de la solución. Para mí la solución es política, no es tecnológica. Es un problema de relaciones de poder. Es un problema de productividades marginales, de capital de trabajo. O sea, no es un problema simplemente de poner impuestos para tratar de mejorar algo, ¿no? Sin que niegue que hay que poner impuestos, ¿no? Pero digamos la solución de Piketty, que es fuerte, por colocar unos ingresos marginales casi el 80% de la renta, o un impuesto a la renta, a la riqueza fuerte. Mire, para hacerlo eso necesita un poder político mundial. Y si eso lo podemos hacer políticamente, mire, podemos hacer cosas mejores que colocar impuestos, porque eso es derrotar a los capitalistas. Entonces podemos modificar un poco, modificar la relación de propiedad antes de impuestos, no, sin que no se ponga impuestos, pero antes de impuestos, porque eso mejora un poco la desigualdad, no tanto. Y por supuesto, yo sí estoy de acuerdo con la negociación política, con la FARC, eso sí, siempre, ¿no? Eso hay que hacerlo. Esencial para que este país crezca y para que podamos tratar de, ahora sí, entrar los temas verdaderos del país. El tema de desigualdad de ingresos, el tema de desigualdad de riqueza, ahí sí podemos entrar a discutir eso, ¿no es cierto? Mientras tanto, el tema sigue es que si guerra o paz, ¿no es cierto? Entonces yo sí estoy completamente de acuerdo que hay que hacer la paz. Y como toda paz, o todo acuerdo, hay que negociarlo. Bueno,
Parecería que yo me voy a desmontar por las orejas. No, de verdad, pues todos coincidimos en que la solución es política y no es técnico-económica. El sistema de los impuestos ya se probó en el mundo para tratar de reducir la riqueza y no ha tenido ningún efecto. ¿Qué es lo que debe hacer una sociedad en este momento? Yo diría que hay que utilizar ese concepto nuevo del conocimiento acumulado, del conocimiento productivo que están tratando de desarrollar en su modelo Hausmann e Hidalgo, en el conocimiento político. Lo estamos utilizando en el conocimiento técnico nada más. Es decir, cómo hacer mejores televisores, cómo hacer mejores teléfonos celulares. ¿Por qué no utilizamos ese conocimiento acumulado para transformar la sociedad? ¿Cierto? Hay que llevar a la gente conocimiento acumulado en política. Tenemos que catapultar, diríamos, ese conocimiento en los seres humanos de todo tipo para que sean capaces de entender que la solución está en cada uno de nosotros. No es una solución providencial, no, es una solución que la podemos hacer entre todos, pero que la humanidad ha probado que ha solucionado sus problemas. La humanidad siempre ha buscado mecanismos para solucionar sus problemas y mejorar. No es cierto que el pasado fue mejor. Nunca el pasado ha sido mejor. Nunca. Nunca. Siempre el futuro será mejor que el pasado. Siempre. Y eso es lo que de eso es lo que tenemos que partir. ¿Cómo podemos construir una sociedad mejor entre todos nosotros utilizando el conocimiento acumulado político que tenemos cada uno de nosotros? Hay un conocimiento político impresionante que viene del siglo XVII que no lo hemos utilizado. En cambio, el conocimiento técnico sí lo hemos utilizado muy bien. El conocimiento técnico lo hemos utilizado para elevar la productividad cientos de veces. ¿Por qué no elevamos la productividad política? ¿Por qué no somos capaces de elevar la productividad política? Y si somos capaces de elevar la productividad industrial. ¿Cierto? Yo creo que ese es el gran reto hacia el futuro. El gran reto hacia el futuro es que la gente se apropie del conocimiento político que ha generado la propia humanidad para transformar la sociedad. No hay otra posibilidad. No hay redentores que vengan de otra parte, no hay seres providenciales que vengan a transformar la sociedad. Por favor. Le pido la palabra. ¿Quién? Bueno, pero yo creo que esta es una discusión muy compleja, porque aquí tenemos problemas de orden conceptual y problemas de orden empírico. Por ejemplo, a mí me preocupa muchísimo las series de largo plazo de Piketty, de 200 años, por ejemplo. Parece que habría tenido que resolver previamente un problema. ¿Cómo hacemos comparables precios y particularmente usando la paridad de capacidad de compra con el cambio tecnológico? Si no tenemos algún tipo de índice que nos permita de alguna manera neutralizar el efecto del cambio tecnológico, es supremamente difícil hacer este tipo de comparaciones. Sin embargo, yo creo que son un aporte importante a la comprensión de un problema muy significativo de comienzos de este siglo XXI, la enorme concentración del capital. Ahora bien, me preocupa, ahora mirándolo desde un punto de vista puramente teórico, el que tratemos de mirar esto a la luz del problema de la tendencia descendente de la tasa de beneficio de la cual habla Marx. Por una razón básica, y creo que esto nos plantea un problema que no sabemos ahora resolver exactamente. La tendencia descendente de la tasa de beneficio en Marx es un resultado, primero, de la competencia del cambio tecnológico, es decir, de un creciente uso de capital, entendido como capital fijo,
en este caso concreto, en forma relativa frente al uso de fuerza de trabajo. De alguna manera, la relación capital-ingreso que establece Piketty, podría uno decir, bueno, de todas maneras es la suma de todos los activos, es la suma de todos los ingresos, eso de alguna manera debe estar contenido ahí, pero son dos cosas que son completamente diferentes. Estamos hablando en un caso del ingreso de la renta nacional frente al conjunto de activos que tiene una nación en un momento dado, frente al problema del capital fijo que depende del nivel de desarrollo tecnológico que tenga ese país. Y lo que plantea la pregunta es si efectivamente lo que Piketty está planteando desmiente la ley de la tendencia descendente de la cuota de ganancias de Marx. Habría que desinflar completamente las cifras de las cuentas nacionales para poder extraer exclusivamente de ahí lo que es capital fijo, para saber si efectivamente se está presentando ese descenso. Y de hecho, eso de todas maneras nos tendría que llevar a preguntarnos cuál es el efecto del cambio tecnológico, que es lo más característico de la economía contemporánea, es su rápido cambio tecnológico, y por lo mismo la generación de enormes economías de escala. Ese es un problema que yo creo que no tenemos, y que nos queda muy difícil comparar entre las dos teorías, porque cuando estamos hablando de economías de escala, de todas maneras lo estamos midiendo la escala en el margen, ¿sí? ¿Qué efecto produce? Mientras que cuando estamos hablando de la tasa de beneficio, estamos hablando de la relación total de capital fijo a fuerza de trabajo utilizada en la producción. Pero yo creo que lo que está diciendo en última el ejercicio de Piketty, me atrevo a avanzar en eso, es que el aumento de la productividad con el cambio tecnológico es tan elevado y la aparición continuamente de nuevos mercados en los cuales aparecen nuevos competidores desarrollando nuevas tecnologías, es lo que determina ese crecimiento del capital frente al ingreso, y de alguna manera eso lo que estaría diciendo es el crecimiento de la productividad el que explica eso, y es por ese crecimiento de la productividad que cuando los trabajadores incrementen su capacidad de consumo en términos de bienes, es decir, en términos de riqueza, sin embargo, esa riqueza es una riqueza cada vez más desvalorizada, porque es producto de una economía más competitiva, con mayores economías de escala y con mayor productividad. Me parece que ese es un tema central que habría que resolver y que tiene que ver tanto con las condiciones de la competencia como con el cambio tecnológico, para poder efectivamente ver en qué medida lo de Piketty sí está añadiendo, o sencillamente no estamos yendo mucho más lejos de donde habían ido los clásicos. ¿Pero tienes una pregunta? Pues claro. Sí. No, lo que, perdón, permite, lo que dice Humberto es muy importante. Mire, Humberto, te voy a decir lo siguiente, mire. Todos los estudios que yo conozco, y le puedo dar 40 referencias, sobre el tema de la tasa de creciente ganancia, está probado que es así. O sea, considerando el concepto que tenga más de tasa de creciente, que es capital fijo, ¿sí? Todo lo muestra, sí. El otro tema, sí, los marxistas los dicen el problema es la competencia entre los capitalistas. Pues esa competencia los lleva a aumentar el capital con nuevas tecnologías para poder competir con los demás. Pero esa competencia lleva cada vez a precios más bajos y a disminuir la tasa de ganancia. ¿Sí ven? ¿Dónde está la lógica? Disminuir la tasa de ganancia. El otro tema es el siguiente, que no quise discutirlo aquí. El tema de la riqueza en Piketty está sujeto a varios problemas metodológicos, porque él incluye vivienda, ¿sí? Y resulta que la vivienda en los últimos años, a partir de los 90 y 98, creció fuertemente por razones especulativas. O sea, el precio
Mira, hay un estudio que hicieron por varios especialistas de Sciences Politiques en Francia, sobre capital patrimonial, que muestra, por lo menos en Francia, cómo depende, cómo lo mide el valor de la vivienda, valor del capital inmobiliario, si a precios de mercado, a precios contables o a precios de cuáles son el valor de los arrendamientos que él tiene de futuro. Y lo calcularon y encuentran claramente que la diferencia es enorme, enorme, que si lo calculan a los precios no de mercado, sino cuál es el valor futuro de los arriendos que yo puedo recibir, que cambia todo totalmente esa relación capital-trabajo. O sea, se cae, o sea, porque con el Piketty usted tiene el valor de la vivienda así, y pronto se sube. A partir de los años 90, cuando viene la especulación financiera. Lo mismo con los activos financieros. Como hay especulación, o sea, los activos financieros subieron fuertemente. Otros trabajos estadounidenses muestran cómo la tasa de ganancia de los activos financieros es muy variable y que ha tendido a caer, sin una tendencia. Entonces hay problemas fuertes, aún metodológicos, del cálculo de los valores de la riqueza que hace Piketty. No quiero entrar en esos detalles, pero existe ya toda una arquitectura sobre eso. Eso no quiere decir que vamos a negar el problema de desigualdad. Existe, es un hecho. La desigualdad de ingresos es un hecho. Sobre todo en el siglo, a partir del año 90, ¿no es cierto? Es un hecho. Es la nueva etapa neoliberal del capitalismo, es que hay que mirar también. La etapa, esto comienza a partir de los años más o menos finales de los 70, cuando comienza la etapa de globalización y de liberalismo, que explica mucho qué es lo que pasó con los ingresos de los grandes. Entre otras cosas, tenía un dato aquí muy interesante de los superingresos de los colombianos. Hay un dato de los ingresos de los directivos de Ecopetrol, ¿sí? Un presidente de Ecopetrol hoy gana 60 millones de pesos mensual. O sea, 100 veces el salario mínimo, sin contar todo el gajes. Sin contar que el presidente de Ecopetrol tiene 2 carros con conductor, que tiene gastos de respetación, que todo lo que quieras. Lo que quiero decir es que, y así siguen los sueldos hoy altos, sí, altos. O sea, lo mismo, son super salarios, y eso que estos son menos con respecto a otros gerentes aquí en Colombia. Entonces, eso explica también lo que mismo que dice Piketty, ¿no? Que el problema no es la productividad marginal del señor presidente de Ecopetrol. Yo conozco a Javier Gutiérrez y no creo que sea más capaz que Edgar, o que tú, Edgar, o que Julio, o que tú, o que yo. No creo que la productividad marginal de trabajo sea superior a la mía. No, simplemente porque lo nombraron presidente de Ecopetrol, punto. Por eso tiene 60 millones de pesos. Y como digo, no, usted es presidente de Ecopetrol, no gana 60 millones de pesos. Es que tenía ya antes apuntado al señor, por favor. Para responderle quiero. Bueno, es que yo creo que detrás de todo esto hay una gran falacia que nos inventamos los economistas en el siglo XX, y es que hay 3 factores de la producción: tierra, capital, trabajo, y no hay sino uno, el trabajo. Es el único que tiene capacidad creativa e innovadora. Los otros son factores inanimados, que solo entran en el proceso de producción, pero realmente quien aporta para elevar la productividad es el conocimiento acumulado. ¿Y dónde está el conocimiento acumulado? En los seres humanos, no está en otra parte. Se puede acumular en disquete y eso, pero los únicos que son capaces de utilizar el conocimiento acumulado son los seres humanos, ¿no? Entonces cometimos una falacia impresionante que ha dado argumentos a todo el mundo para que explique muchísimas cosas de manera falsa. No, hay que reivindicar que el único factor verdadero que crea riqueza es el trabajo de los seres humanos, porque es el único que tiene capacidad creativa e innovadora, y lo demás no. ¿Y qué han hecho los capitalistas? Se han apropiado del conocimiento acumulado, y entonces ponen del lado del capital la elevación de la productividad. Dice, la productividad crece porque el capital se ha transformado. No, el capital no se ha transformado. Son las mismas máquinas que hacen cosas distintas porque los seres humanos las pusieron a hacer cosas distintas. Simplemente es eso lo que ha pasado. Y los mismos economistas hemos ayudado a que una falacia de ese tipo se divulgue por todo el mundo.
¿no? Entonces creo que hay que comenzar por desmontar ese tipo de falacias que construimos en el siglo XX. Pero ahora sí. Quizás más bien las revoluciones hacia el lado político son muy variables en sus efectos, tanto que ya se está desmontando la revolución chavista. Después de determinados resultados se da cuenta que hasta hubo un límite. Puede que surja otra revolución de ese campo, pero las revoluciones tecnológicas son como de más amplio duración. Entonces, en esto de Piketty todavía no alcanzo a sentir cuál es el verdadero, digamos, la especificidad de ese aporte que trata de dar. Si es para explicar la situación de Europa o de Centroamérica, Caribe o Venezuela, o hacia dónde va especialmente el efecto de ese tipo de teorías. Que lo publicó Harvard Express. Además, otra inquietud, que es que los economistas, pues se sabe que son más o menos los... ¿Sabe por qué? Porque salió en el momento oportuno, el libro Piketty. Sobre todo, el auge comenzó cuando llegó a Estados Unidos. Mire, yo creo que fue el primer latinoamericano que compró el libro Piketty, porque yo estaba en París en octubre del 2013 y salió en septiembre. Y lo vi en la librería que se llama Gilbert, no sé si sabe dónde queda de a mí, ¿no? Yo no conocía a Piketty, me pareció interesante el libro, el título del libro lo atrae uno, ¿no es cierto? Lo compré y me puse a leer miércoles, está muy interesante este libro. Pero en Francia no tuvo tanto efecto como cuando fue publicado en Estados Unidos, en inglés. Porque llegó un momento oportuno en Estados Unidos que se discutía el tema de la desigualdad de ingresos en Estados Unidos y los sueldos de los subgerentes. O sea, eso fue un impacto muy grande en Estados Unidos. Y puso, digámoslo, sí, puso el tema él, aunque otros lo habían tratado, pero Piketty puso el tema porque él lo puso más global. Otros autores miran el tema de la desigualdad de ingresos en Francia, en Estados Unidos, él lo puso más agregado. El tema de la desigualdad en los países, lo que llaman el core, el centro, ¿no? Y entonces eso causó un impacto tremendo, y porque además hizo una ley de largo plazo, de 200 años. Entonces ahí está el valor que yo leo el valor a las cifras. O sea, el problema no está en las cifras, es cómo interpreta uno por qué es así. Sí, R en muchos casos no da crecimiento, sí, pero ¿por qué? El tema comienza es cuando comenzamos a dar unas teorías de por qué eso ocurre. Ahí está el problema, ¿sí ves? Y eso es lo que nosotros estamos discutiendo. Muchos estamos discutiendo que hay donde falla Piketty en explicar eso. Ahora sí, Fabio. Estamos celebrando 100 años de la ley que ha cambiado tecnológicamente todo lo que ocurre en los seres humanos, profesor Silva Colmenares. E igual a MC al cuadrado. Demoramos 20 años para demostrar estadísticamente que eso es cierto con los procedimientos convencionales de la ciencia. Hoy sabemos también que una cosa es mirar y otra es ver. Porque uno mira con los ojos pero ve con el cerebro, dicen los neurocientíficos, que me parece que son algo serio en materia científica, tecnológica. El profesor Piketty dice básicamente una cosa elemental. Por eso hemos hablado aquí varias veces y creo que el argumento del profesor Molina, como el argumento de otro profesor aquí que hablaba que venga, discutimos en concreto, no le dan parábolas. Piketty dice una cosa circular y es una discusión circular del ingreso que no se resuelve diciendo oferta y demanda, sino que son las dos a la vez, porque es un argumento circular. O sea, todo ingreso implica un gasto y el gasto genera un ingreso, que es Krugman, entre otras cosas, el gran promotor del profesor Piketty en los Estados Unidos, que es lo que dice. No solamente lo que dice, hasta donde yo sé lo que hacemos todos los economistas. Le doy cuenta una vez sacar una cifra y tratar de demostrar alguna cosa estirando las cifras estadísticas para decir algo. Si lo que dice Piketty es cierto, lo que él quiere decir es que esta ciencia es una ciencia contable que se sustenta en una igualdad, que la puede hacer desde las cuentas nacionales hasta el ingreso individual, y ese es su gran aporte. Su gran aporte es decir, dejen de estar mirando esas cifras agregadas, no se sigan enredando, con todo respeto, con la polémica del capital, porque el capital resolvió la polémica.
diciendo esa carajada no se puede medir, por lo tanto, por convención, la productividad del trabajo es la que, incluso en Colombia se hace así. En Colombia le establecen a uno el valor del salario sin tanta carreta. Eso cuando yo iba al Consejo Nacional a ayudar, entonces se sentaban sindicatos, nos sentábamos los gremios, yo era representante gremial, se sentaba el gobierno, y si no nos poníamos de acuerdo en esas carajadas de sumas, el gobierno por decreto decía, se decreta y el salario mínimo es tanto, porque por la productividad era tanto y tanto, y eso no lo puedes tú indilgar contra Piketty, porque Piketty, en el sentido estricto, como lo dice una y otra vez, no es un economista neoclásico, aunque utiliza los instrumentos neoclásicos, pero él básicamente es un historiador, y un historiador de la cultura. Oiga, y señala una y otra vez que lo fundamental de la sociedad son las relaciones de poder que le podemos explicar a quien nos preguntaba, no tanto por qué se gana más el presidente de Ecopetrol, eso es hasta secundario. La pregunta sustantiva es por qué aquí un conglomerado pesa tanto por ciento y por qué un señor tiene ya el puesto 40 en la cifra de los más ricos del mundo, o por qué el señor Slim, que se apropió realmente de la acumulación del trabajo global, como el señor Slim en las telecomunicaciones, disputa hombro a hombro la primera estadística mundial de riqueza con el señor Bill Gates, que lo hace el señor Slim, que se apropió básicamente de las telecomunicaciones porque generan valor agregado. Termino. En Colombia tenemos una profesión que a mí siempre me ha parecido muy curiosa, que podríamos llamar los pobretólogos, que tienen la característica que entre más se distorsionan las distribuciones de la riqueza, ellos enriquecen más relativamente a sus propias condiciones, que no le dan más sino para tener un pequeño capital en un apartamento y un par de carros para tener la señora y los niños. Yo creo que lo de Piketty va en una dirección muy profunda, que se tiene que señalar aquí. Miremos quién se apropia. En Colombia, extengámoslo, el 10%, y no es un problema de lucha de clases, incluso porque ya no hay clases en el sentido marxista. Ya no hay, tú lo decías, ya no hay trabajadores. Los trabajadores los acabó el desarrollo tecnológico. Entonces, mandemos un mensaje esperanzador y no pensemos que tenemos que volver a leer las fórmulas del profesor Marx señaladas. No, hombre, si Marx estuviera vivo, seguramente no estaría diciendo muchas de las cosas que estamos viendo acá. Muchas gracias. Sí, hacer que uno de los dos ponentes tenga comentario. Muy bien, entonces así las cosas. Damos por terminada la reunión, le agradecemos mucho. Los invitamos para la última sesión de este ciclo. ¿Cuándo es la última sesión? Dentro de 15 días tenemos la última sesión de este ciclo. Están invitados.